Todo, ¿no? Cristina cerró el ciclo kirchnerista, cierra la puerta, lo deja afuera a ese proceso de 20 años en la Argentina. Hoy tenemos como invitados a Mario Negri, al diputado Mario Negri. Seguramente vamos a consultarlo sobre su opinión de todo lo que está pasando, no solamente en el país o en Juntos por el Cambio, sino también en el frente de todos. Déjeme que le cuente dónde estoy parado desde el punto de vista editorial. Mire, yo creo que ayer fue un día histórico, lo dije ayer y hoy lo repito, Cristina huyó de una paliza electoral y de esa manera cerró el ciclo kirchnerista del peronismo y tiró la llave. No hay kirchnerismo posible sin Cristina candidata, por supuesto. El kirchnerismo es un desierto hoy, sin figuras convocantes, pero además repleto de cajas millonarias y todavía, eso sí, con capacidad de daño. El kirchnerismo tuvo arrodillado a sus pies al peronismo durante 20 años y eso se terminó. Comienza una nueva etapa donde Cristina irá perdiendo su poder de veto y ya no podrá designar candidatos a dedo tan fácilmente. Máximo Kirchner perdió su único activo, ser el nene de mamá. Su altísima imagen negativa, su falta de capacidad y liderazgo le van a impedir colocar de prepo a sus muchachos camporistas en las listas. Y el resto de sus hijos políticos está procesando el duelo y trata de encontrar el rumbo. Solo basta escuchar las radios y canales del cristinismo para confirmar que sus más fanáticos seguidores se sienten tristes y hasta con una bronca contenida. Fue muy gráfico un zócalo del canal Cristina 5 Néstor que decía, ahí está, un golpe a la ilusión de la militancia. Lo dice todo. ¿Sabe qué? Se sienten abandonados a su suerte por Cristina. Decodifican que Cristina se rindió, que tiró la toalla. De todos modos, los talibanes que tratan de interpretarla y justificarla dicen que ella no declinó ni renunció a ninguna candidatura. Dicen que la obligaron a eso los perversos miembros de la Corte que funciona a las órdenes de Macri. Mire, no es fácil plantear en la Argentina la finalización de un ciclo, la muerte política de un proyecto de poder, pero es bastante claro que en las propuestas tan personalistas se verifica que cuando el líder se borra de la contienda electoral comienza la decadencia y el final de la hegemonía de ese esquema. Pasó con Carlos Menem y va a pasar con Cristina. Cuando el expresidente abandonó la segunda vuelta y no quiso competir contra Néstor Kirchner, casi de inmediato finalizó la etapa menemista del peronismo. ¿Recuerda? La existencia de una campaña sistemática de difamación y de calumnia contra mi persona, orquestada desde el comienzo del gobierno de la Alianza y continuada luego durante el actual gobierno de transición, ha generado las condiciones para que una importante franja de la opinión pública se pueda ver virtualmente sometida esta vez al acto de violencia moral de tener que escoger un candidato presidencial al que apenas conoce y en el que no confía. Por estos motivos, estimo conveniente no participar en esta segunda vuelta electoral. Participar. Mire, Menem sabía en realidad que iba a ser sepultado por una montaña de votos y no quiso someterse a ese papelón. A Cristina le pasa lo mismo. Sabe que se expone a varios abismos. Salir tercera y llevar al peronismo a la peor derrota de su historia o pasar a una segunda vuelta y perder por goleada. No quiere ensuciar su biografía con ese hundimiento. Sueña con que los libros hablen de ella en el futuro como la primera mujer que fue 2 veces presidenta de la nación, pero sabe también que Wikipedia dirá que fue la primera presidenta condenada por corrupción y eso la desespera. Por eso ataca tanto a la Corte Suprema, se miente a sí misma y denuncia persecución, pero ella sabe la colosal fortuna que se robaron en el poder junto a Néstor. El enriquecimiento ilícito de ella, de su familia y de casi todos sus funcionarios del cártel de los pingüinos millonarios no tiene antecedentes en la democracia. A Cristina la enfurece, es verdad, la comparación con Carlos Menem, pero el ocaso de los respectivos reinados en el peronismo es muy similar. Su poder está en los votos que pueden conseguir. Y si no van a las urnas, bueno, se diluye esa posibilidad de conducir a los demás. Pero el caso de Menem
también es útil para desenmascarar una de las mentiras más alevosas de Cristina, que está proscripta. Menem también fue condenado por la justicia y sin embargo fue senador hasta el día de su muerte. Nadie le impidió que se presentara a las elecciones y con Cristina pasa lo mismo. Nada ni nadie le impide que sea candidata, pero decir que está proscripta es la justificación que utiliza para no quedar con su gente como una cobarde que elige no presentar batalla. Ahora, esto es muy peligroso desde el punto de vista institucional, porque Cristina, en su afán de zafar de la cárcel y conseguir la impunidad, es capaz de patear el tablero del sistema. En su carta, la que publicó ayer, en varias ocasiones demuestra que está decidida a deslegitimar la democracia y al próximo gobierno. Habla de fachada democrática, pese a que están funcionando con todas las garantías los mecanismos republicanos. Pero hago una pausa allí, porque le quiero preguntar al diputado Mario Negri, primero lo saludo, buenas noches, diputado Negri, ¿hasta dónde cree que puede llegar este intento de Cristina de seguir funcionando como una víctima perseguida por el imperialismo, perseguida por Macri, por los jueces y por los medios? No, yo creo, hola Alfredo, ¿cómo está? Creo que eso concluyó en términos de relato, pero no concluye porque nos peleemos en la política, concluye frente a la realidad. Se rinde el relato frente a 130% de inflación, 19 millones de pobres. El relato se rinde en la puerta de la verdulería, en la puerta del supermercado, en el salario. El relato se rinde frente al que va caminando con una bolsa y desde una moto a las 10 de la mañana le pegan un tiro en la cabeza y queda tendido en la calle. Yo creo que es imposible sostenerlo. Por supuesto, quien adhiera ortodoxamente a ese principio, pero yo creo que estamos en el final de un modelo de populismo que con el kirchnerismo llegó con plata y cuando no tuvo plata usó la discrecionalidad y concentró el poder. Es decir que la no presentación de la persona que hizo esa gran fórmula por Twitter, que se habló de genialidad, hoy se pega frente al espejo, pero no porque fracasó el presidente que eligió por Twitter, fracasó definitivamente el modelo. Ahora tenemos que hablar de cómo salir del presente y cómo acercamos el futuro. Le pregunto a nuestro otro invitado, Martín Redrado, desde la mirada económica, ¿cuál cree usted, Martín? Primero, buenas noches y gracias por venir. ¿Qué ha sido el principal? ¿Cuál es el principal fracaso económico del gobierno? ¿Y qué cree que puede ocurrir de aquí en más, por ejemplo, con el tema inflacionario, Martín? La falta de un programa económico integral que ataque los problemas del bolsillo que tenemos los argentinos, la falta de poder tener un salario que nos permita llegar a fin de mes, que nos permita cumplir con las necesidades básicas que tienen nuestra familia y la falta de un programa que también impulse el crecimiento. Hoy Argentina tiene grandes oportunidades. Uno de mis roles en el equipo de Horacio es justamente traer las oportunidades que hoy hay en el mundo, transformarlas en realidades en la Argentina. En materia de lo que ocurre, hay tres tendencias internacionales, como es la seguridad alimenticia, la seguridad energética, el regionalismo, la posibilidad de generar acuerdos comerciales que nos permitan exportar gas, por ejemplo, a Brasil. Todo esto se ha dejado de lado, mucho internismo, falta de claridad de rumbo, falta de un programa integral, falta de respaldo político, y esto es lo que nos planteamos hacia adelante a partir del 10 de diciembre. Cambiar esta realidad, tener un plan, un equipo, leyes que le den sustento político. La proyección de inflación, su segunda pregunta, Alfredo, es una inflación que va creciendo por escalerita. Empezamos el año alrededor del 5%, tocamos el 6, tocamos el 7, ahora estamos en el 8% y no hay nada que nos indique que pueda bajar la tasa de inflación, salvo que el gobierno siga apostando a una recesión, es decir, a la caída del salario real. El salario iba por detrás de la tasa de inflación y además a la restricción de las importaciones, no de bienes suntuarios, sino de los insumos que hoy necesita la producción nacional para poder exportar y para poder crecer. De tal manera que entramos en un esquema de una economía que entra en recesión con caída de salario real y con altísima inflación.
Ahora vamos a seguir conversando con Martín Redrado, por supuesto con el diputado Mario Negri y con mis compañeras, con Débora Plager, con Silvina Martínez y también con Mónica Gutiérrez. Pero déjeme que finalice la columna editorial diciendo que Cristina miente descaradamente cuando dice que no quiere ser una mascota y que no quiere prestarse al juego perverso de los jueces. En realidad, ella siente pánico de ir a la cárcel y de someterse al escrutinio del pueblo argentino en elecciones libres y transparentes. Su individualismo egoísta dejó pagando o colgando del pincel a todos sus adoradores, por ejemplo, al Congreso del Partido Justicialista en la cancha de Ferro, que cantaba "Cristina Presidenta", mientras ella publicaba su carta de fuga. Pagando a sus seguidores más chupamedias, digo, como el diputado Eduardo Valdés o Gustavo Silvestre. Ambos dijeron que Cristina iba a ser candidata y resultó que Cristina fue una desertora. Yo veo una Cristina comprometida, activa. Yo siento que de acá al 25 de mayo vamos a seguir trabajando, es nuestra obligación, y yo creo que sí, que va a ser. ¿Que va a ser candidata? Sí. La información que manejamos hasta hoy, viernes 5 de mayo, a las 9:08 de la mañana, reitero, esto es muy dinámico, hasta hoy, 5 de mayo, 9:08, es que a este momento Cristina es candidata. Ahora, el gran análisis político que deberían hacer es que si la generala se retira sorpresivamente y temerosa del campo de batalla, bueno, la tropa pierde el rumbo y se produce un desbande del sálvese quien pueda. Huyen como ratas por tirante, dijo anoche en este canal el candidato a intendente de Córdoba, Rodrigo de Loredo. Y es la tercera vez que se baja Cristina, o que insinúa bajarse. Esta es definitiva, me parece. Sí. ¿No le crees? ¿No le crees esto también? No, sí, me parece que estaba bajada desde el minuto 1, un poco lo que dice Débora. Claro. No se hacen cargo de un gobierno, es una tragedia. La Argentina es una tragedia, un fracaso total, cultural, social, económico, verdaderamente dramático. Estos tipos siguen jugando la política, es un escándalo, los datos inflacionarios, los niveles de pobreza, la canasta básica, cómo han utilizado a los pobres, cómo se han llenado la boca hablando de los pobres, el país que nos dejan, no tienen cara, no tienen vergüenza, de manera que seguir discutiendo todas estas idas y vueltas con especulaciones electorales. Esas nubes traen piedra y rajan rápido, decía un peronista, ¿no? Sí. Y me parece que es eso, huyen como ratas por tirante. El verticalismo autoritario de Cristina no permitió que crecieran nuevos liderazgos o herederos. Máximo Kirchner no puede ganar una elección ni en el consorcio de su edificio. Guado de Pedro es casi un desconocido para el gran público y con pocas ideas jurásicas, pese a que un sector de los empresarios lo quiso vender como un estadista, ¿no? Y Kicillof mide mejor, pero debe defender el aguantadero de la provincia donde piensan refugiarse casi todos si consiguen la reelección. Y además, los que suenan como candidatos a presidente son Daniel Scioli o Sergio Massa, que, digamos, muy revolucionarios no son. El cristianismo duro de Juan Grabois ya dijo que no están dispuestos a votar a esos cobardes como ellos. Lo dijo Grabois. Quiero decirlo claramente, porque me lo han preguntado varios. Miren, si va Massa de candidato a presidente, mi querido compañero Guado de Pedro, candidato a vicepresidente, y me llama Cristina Kirchner y me dice, baja la lista y te damos toda la lista de diputados y senadores, le digo, Cristina, ni en pedo vamos a votar a este sinvergüenza, vendepatria y cagador de Massa. No hay forma de que nos volvamos a comer un Scioli, un Alberto, no me lo vas a poder explicar. Bueno,
Hoy podemos decir que el menemismo terminó cuando Menem se bajó de la lucha electoral. Mañana creo que podremos confirmar que el kirchnerismo terminó cuando Cristina dijo basta. Y eso pasó ayer. Le doy mi palabra y le dejo la palabra de un verdadero talento como Jean-Paul Sartre, ¿no es cierto? A todo puede renunciar el hombre sin dejar de ser hombre.